La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Y también dice que Dios no puede ser tentado, o mejor dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces por nuestra, ¿cómo le podría decir? Por nuestra propia humanidad, tenemos la tentación, la tentación como de poner a Dios a prueba. Y si bien hay alguna ocasión donde Dios nos manda a poner a prueba, hay en otras donde mojarle la oreja a Dios no sirve. Digo esto porque a veces, como se ve muchas veces en las películas, o a veces hay testimonios sobre ese tema, cuando uno se acerca a Dios diciéndole desde la ignorancia o desde el desconocimiento, y le dice a Dios, bueno, si vos sos Dios, entonces tal cosa. Infinidad de testimonios de eso, y ayer mismo vi una película que había una secuencia así. Si bien eso funciona cuando el corazón es sincero, eso no funciona cuando el corazón no es sincero. O sea, cuando usted le va a cancherear a Dios. A ver, si sos Dios, no funciona. Dios obra con los corazones sinceros. Y todo aquel que se ha presentado con un corazón sincero delante de Dios, no digo ahora, sino siempre, en cada momento, Dios respalda, Dios responde, porque Dios es fiel y lo que Él dice lo hace, lo que Él promete lo va a cumplir, como cantamos al principio. Creo en su palabra, creo en sus promesas y creo que Él me levantará. Porque Él es el que está más interesado en levantarte que lo que vos podés estar interesado, porque Él puso algo en vos y viene a buscar eso que puso en vos. Él confía en vos, Él viene a buscarte. Te podría hacer toda una prédica sobre ese tema. Pero lo fundamental es tu corazón sincero y abierto delante de Dios. Como decía esta palabra que casualmente era uno de los puntos de la prédica y que en la administración el Señor me marcó: si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y lo que a mí me golpea fuerte es el versículo 11 de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que si usted no recibe la bendición de Dios, está en desobediencia. No es que si no recibe la bendición de Dios, entonces es que Dios no le quiere dar. Es loco, ¿eh? Hoy sin lente no va. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de la presencia de Dios y de encontrar la promesa de Dios. Si no entras, sos un desobediente. Así que debemos hacer algo para entrar. Y lo que se debe hacer primeramente, entre muchas otras cosas, pero primeramente es el corazón sincero. El Padre Nuestro, sobre lo cual está más desmenuzado, pobre, que esto ya parece miga de pan lactal. Ya parece que hasta se pierde el hilo. El Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no depende de mí, pero si yo no lo declaro y no lo reclamo, no viene. Entonces es lo mismo. Hay una desobediencia si no soy bendecido. Es loco, capaz usted no lo entiende, pero a mí me obliga a buscar más de la bendición de Dios. Y que después no le puedo reclamar a Él, sino a buscar más de lo que Dios tiene. Dios tiene muchas cosas para darte. Y el enemigo es muy astuto.
Me hizo acordar, Claudia, de una prédica del año pasado. Me hizo acordar una prédica del año pasado, cómo pasa el tiempo, es increíble, sobre las estrategias del enemigo, conociendo las estrategias del enemigo, desarrollado en base a un documental sobre cómo hace el león para, creo que era sobre un búfalo o algo de eso que estaba, ¿sí? Cómo hace para capturar a las presas. Bueno, el diablo tiene 1000 maneras, 1000 formas, y yo le puedo asegurar que aunque usted esté seguro de que no entra por tal y tal lado, por algún otro lado, seguramente entró. En algún momento o en este momento, por algún lado, él viene y ataca. O te cierra la boca para que no hables, o te agarra las patas para que no camines, como había hoy peso en los pies, cansancio físico, traducido en físico, pero cansancio espiritual, personas con desgano. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Desgano, así como cuando estás ya. Pero ese desgano no es en lo físico, sino que es lo que el enemigo está poniendo sobre tu vida para que no camines, para que te conformes, para que te acostumbres a vivir en la mediocridad, para que digas, ¿para qué me voy a esforzar si como estoy, después de todo, estoy bien? Para que te creas como se creen los hindúes, pobre gente. Bueno, pobre gente porque está perdida ya de una, no tiene a Jesucristo, se perdió en el infierno. Pero aparte de eso, a lo largo, durante su vida humana, pobre gente que consideran que la vida que viven es la que Dios le mandó. Entonces, primero, no hay que quejarse. Segundo, no se puede cambiar. Así que si sos pobre, vas a vivir pobre y te vas a morir pobre. Así que se quedan sentados en los rincones, en la calle, no se esfuerzan porque total, ¿para qué se van a esforzar? Engaño del diablo para acostumbrarte a la mediocridad, para que te conformes con lo que tenés, que te conformes con lo que alcanzaste. Alguno capaz que vio una foto que yo puse el domingo en algún lado, ya ni sé dónde. Está bien que tenía una referencia política y esa la paso por alto ahora, no la menciono, el título que le puse a la foto. Pero el domingo a la mañana, cuando venía para acá temprano a trabajar, estuvimos trabajando en el segundo piso, pasé por una esquina, tengo que no dar muchas referencias, esa es, y había una casa muy pobre, pero no porque uno dice, bueno, una casa, no es malo ser pobre, no, es indigno, no, una casa muy pobre, totalmente de madera descuidada, abandonada, o sea, no una casa que estaba en buenas condiciones, muy pobre, descuidada, mucha suciedad alrededor, eso en la foto no se veía, mucha suciedad alrededor, y tenía 3 antenas satelitales. ¿Qué tal? 3 a falta de una. 3, no sé para qué quiere 3, pero bueno. 3, con una sola te alcanza. 3 antenas satelitales. Lo que me lleva a pensar que está enganchado, en algunos se la chorearon a alguien por el que tenga 3, no tiene sentido. Pero digo, te conformás con que, bueno, como no puedo cambiar mi condición, como por más que me esfuerce de esta casa no voy a poder salir, como por mucho que trabaje no voy a poder mejorar lo que tengo, entonces me conformo con el rancho que se cae, pero miro 955 canales. Esos son engaños del diablo. Porque Dios no es lo que Él decidió sobre tu vida. Dios no quiere eso para vos. Dios quiere para vos que estés, le voy a decir 2 de mis versículos favoritos, y de Gastón también. Que estés encima solamente y nunca debajo. Nunca. Eso es lo que Dios eligió. Puede ser que temporalmente estés debajo para prepararte, aprender, capacitarte o porque sea más conveniente en algún momento. Pero son solo situaciones temporales. Encima solamente
y nunca debajo. Ese es uno. Otro versículo, el otro que le voy a prestar, se lo presto, pero me lo devuelve después. Yo sé los pensamientos que tengo para vos. Dios piensa en vos. Algunos piensan que Dios está en otra. No, Dios piensa en vos. Yo sé los pensamientos que tengo para vos. Pensamientos de bien y no de mal, para darte que estás esperando. ¿Qué esperas? Eso te lo va a dar. Si nos ponemos en la sintonía de Dios y yo me pongo a trabajar y a declarar, venga tu reino, vengo a declarar el reino de Dios sobre mi vida y actúo en esa consecuencia, lo que Dios tiene para vos es bendición, más bendición y darte lo que estás esperando. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Perdón, lo que pasa es que me quedé pensando en que... Bueno, ahora después se lo digo. Nuestra profesión. 3 cosas que tengo para decirle de ese versículo. Primero, por tanto, es lo mismo que entonces. El por tanto depende de todo lo que viene diciendo antes y qué es lo que leí durante la administración. Es esa palabra que dice, entra en el reposo de Dios, no seas desobediente a Dios y ten en cuenta que todas las cosas, lo voy a leer bien ese porque si no, me hace lío. El versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenés que dar cuenta delante de Dios y Él conoce todas las cosas. Por eso digo, por más que uno quiera a veces engañar un poco a Dios, no se puede. Por más que se lo quiera manejar, no se puede. A Dios no se lo puede manipular. No hay manera. Es imposible. Él conoce todas. ¿Vio cuando uno dice, yo cuando vos fuiste ya fui y vine 3 veces? Bueno, si hacemos esa comparación, Dios le dice 355 millones de veces. No hay manera. Es imposible. Entonces, seamos sinceros con Dios. Por tanto, porque no hay cosa que quede escondido bajo su presencia, porque no hay cosa que Dios nos revele, porque la palabra de Dios es la que entra de tu corazón y te ministra y saca las cosas, y saca las cargas, y saca las dudas, y te ordena. Porque tenemos un sacerdote que lo dice inmediatamente ahora más abajo. Por tanto, por esas cosas, entonces, ¿qué tiene que hacer? Retengamos nuestra profesión. Bueno, lo salteé, pero se lo digo para que lo tengan en cuenta. Por todo eso usted tiene un sumo sacerdote. Es aquel que va por delante, que está intercediendo por su vida. Esto lo vimos creo que la semana pasada, la otra hablando de la intercesión. De que Dios intercede. Por todo eso tenés alguien que te está defendiendo. Pero eso hoy lo paso por alto hasta el final. Retengamos nuestra profesión. Usted tiene una profesión. ¿Sabía? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Quiera o no quiera, son todos profesionales. Porque nos habla de retener una profesión a todos los que tenemos a Jesús como sumo sacerdote y todos aquellos que estamos bajo su palabra. Así que usted tiene una profesión. Pero ¿cuál es su profesión? Ahí está el problema. La palabra profesión, y acá viene el acto fallido de antes, la palabra profesión es la palabra griega homología. Homología. Que viene de la misma raíz que la palabra homologueo, que significa confesar. O sea, profesión viene de confesar. Su profesión es lo que usted confiesa. Se está haciendo una ensalada que nadie entiende nada, ¿no?
su profesión es lo que usted confiesa. ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto de significado en lo humano de profesión. Profesión es profesar lo que yo creo. Confesión es estar de acuerdo con lo que creo, con lo que Dios cree. Estar en sintonía. Profesión es aquello que yo creo, vivir de esa manera. Por eso cuando usted estudia algo, odontología, usted es odontólogo, ¿no? Estomatólogo. Se pone como si tuviera 10 años. ¿Por qué? Porque usted está viviendo de acuerdo a lo que cree. Y lo que cree es lo que estudió. Por eso sale la palabra profesión y la confusión que nosotros nos hacemos. Por lo tanto, ¿cuál es mi profesión? Vivir igual a lo que confieso. Entonces, cuando estábamos hablando de santificado sea tu nombre, y estábamos diciendo en el punto de confesar el nombre del Señor, todo aquel que confesare su nombre o confesare al Señor, Él lo va a confesar delante de Dios, y el que lo negare, lo va a negar delante de los hombres, delante de Dios. Esa confesión traía beneficios. Los beneficios los leímos la semana pasada, Romanos capítulo 8. Todo lo que yo recibo por confesar el nombre del Señor, por decir lo mismo y estar de acuerdo a lo que dice Dios. Pero decir lo mismo y estar de acuerdo con lo que Dios dice, se ve reflejado en tu vida. Tu vida es la profesión. ¿De qué manera? Tal vez si se lo digo en otra palabra lo va a entender mejor. En la religión se acostumbra a decir que una persona profesa una fe, cualquiera. Bueno, ese profesa vive de acuerdo a lo que cree. Profesión es vivir de acuerdo a lo que usted cree. ¿Qué es lo que usted cree? Sigo entonces. ¿Qué es lo que usted profesa? ¿Qué es lo que usted confiesa? ¿Qué es lo que usted cree? Lo que sea que usted confiesa, lo que sea que usted cree, aquello que recibió es lo que debe retener. Vuelvo a los primeros versículos que leí antes. Si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si crees que Jesús te salvó, tenés que vivir como si Jesús te hubiera salvado. Si crees que Jesús puede cambiar tu vida y tu familia, tenés que vivir como si Él pudiera cambiar tu vida y tu familia. Si crees que Él es Dios, tenés que confesar, creer y vivir declarando que Él es Dios. ¿Y cómo se declara que Él es Dios? Poniendo mi vida bajo su autoridad. ¿Qué problema? Esto es un problema. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 10 minutos, ¿me da 10 minutos? Nos vamos a temprano. 10 minutos. Cuando usted se presenta a los problemas diarios que le ponen esas trabas en los pies, el peso en los pies, las cadenas a su alrededor, cuando se encuentra con un conflicto en su casa, en su familia o en su trabajo, cuando hay una dificultad a su alrededor, cuando hay un problema, entonces piensa, ¿y pero cómo hago con esto? Y pero claro, es muy fácil hablar de Dios cuando uno no está en problemas, es muy fácil hablar de Dios cuando uno tiene las cosas de sobra, es muy fácil hablar. Cuando usted tiene el problema, lo que hace es, en vez de ir a Dios, y le soy sincero, cuando usted tiene el problema, no va a Dios. Cuando tiene el problema, lo deja a Dios en último lugar y busca la salida por otro lado. Por ejemplo, me quedo en casa, soluciono el inconveniente, hablo con tal o cual persona, lo que fuera. Y ninguno se ponga a pensar que estoy hablando de alguien en particular porque nada que ver, porque yo mismo lo he hecho tantas veces. Cuando está el problema, la mujer del flujo de sangre,
Esa que toda su vida anduvo por todos lados y gastó todo lo que tenía. Cuando no le quedó nada, se acordó de Dios. ¿Usted no hizo ninguna de esas? Que cuando tenía, lo repartía por cualquier lado. Cuando no le quedó nada, se acordó de Dios. ¿Nunca le fue a ver a la Pachamama? O a la doña, o al don. Y ahí lo que le pedía se lo daba. Después si le pidieron una ofrenda dice que le están sacando plata en la iglesia. Cuando tengo, hago cualquier cosa. Cuando no tengo, me acerco a Dios. Cuando tengo un problema y se te dice, tenés que venir a la iglesia. Pero no puedo estar todos los días en la iglesia. No, tenés que venir a la iglesia, no tenés que estar todos los días en la iglesia. Un día vení. Siempre digo eso, un día, un día. Una cosa es el llamado al servicio, otra cosa es el que congrega. El llamado al servicio tiene que estar cuanto más puede. Pero si usted no tiene un llamado a servir a Dios, un día tiene que darle a Dios. Un día. ¿Qué es un rato? 2, 3 horas, no más que eso. ¿Qué es eso en toda la semana? Nada. Es un detalle. Si tiene un llamado a servicio, del interior sale el deseo de estar. Pero cuando surge el problema, lo primero que sacamos del medio es iglesia y Dios. El cumpleaños de la tía Chola, del primo Pepe o del sapo Pepe. Que vino mi concuñada a visitarme y que no la había visto. Si cuando vino tu concuñada, espero que a nadie le haya ido la concuñada a visitar. Si cuando vino tu concuñada a visitarte, vos tenías hora al médico, ¿no ibas al médico porque estaba la concu? Ahí está, mira, concuñada. Si cuando viene la concuñada a visitarte, vos tenías que ir si te regalaron un turno a la peluquería, ¿y qué te ponen a hacer? A ver, un shock de queratina. Gratis. Te regalaron un queratinado gratis. ¿Qué le decís a la concu? Ay no, deja, total, ¿para qué lo quiero? Acompáñame. ¿Pero le decís acompáñame a la iglesia? No estoy malo, ¿eh? No estoy malo, estoy leyendo la Biblia nada más. No estoy malo. Pero, mire lo que dice, vuelvo a leer el mismo versículo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que aquel que es tu sacerdote, el que intercede por vos, el que te va a dar todo lo que necesitas, el que cubre tu vida, el que te pone la espalda, el que va por delante, el que abre caminos, el que puso el lomo por vos, él dice, tranqui, yo ya la pasé. O sea, ya lo sentí. Yo también lo viví. Tuve el mismo problema. A Jesús también le fue el concu a tomar mate. Y él tenía que ir al templo. Yo pasé la misma situación. Entonces te dice, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era por vos. Y hay una palabrita inmediatamente que hoy me dejó mal. Me dijo mal. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después dice, ¿entendiste? Así de una. El miércoles predicamos. Acerquémonos pues, eso lo dejé un cachito ahí, vuelvo para atrás. Por lo tanto, habiendo entendido esto, tenemos lugar, podemos entrar. Después le digo dónde. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Aquel que te hizo a su semejanza, se hizo a la tuya
para compadecerse de vos. Aquel que buscó en su vida el reflejo para que vos seas una persona que pueda recibir bendiciones y permitió que fueras hecho a imagen y semejanza de Dios, Él mismo baja y Él se hace de golpe a tu forma, Dios se hace a tu forma para poder pasar por tus caminos, para poder pisar tus pisadas, para poder sentir tus tentaciones, para conocer tus debilidades, para conocer todas tus luchas, para poder pasar, que pase por tu vida cuando te quisiste patear todo, cuando quisiste revolear e irte de tu casa. Él todas les pasó, todas, para entender que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hecho a tu semejanza. Y solamente por una razón, para compadecerse de vos. Porque nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios porque es lo que nos conviene. Si no seríamos animales. Bueno, pensándolo bien, hay más de uno que le falta la semejanza. A nosotros nos conviene, y si no fuera así no seríamos nada. Pero a Jesús, Él, ¿le conviene hacerse a nuestra semejanza? Haya pues, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, me faltan 2 o 3 palabras en el medio, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, ya me perdí, tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y llevó la muerte, a la peor muerte, la muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús por vos, para poder compadecerse de vos, poder entenderte. Vio que siempre, yo una vez escuché hace muchos años un pastor brasileño que me bendijo tanto, me solucionó el problema más grande de la vida del ser humano, el más grande. Dice esto: Dios te dio a la mujer para amarla, no para entenderla. Solucionado. Usted quiere entender, es imposible. Pero amar es posible. Así que, varones, muchachos, querido mío, no se gaste. No se puede. Lo mismo dicen ellas, equivocadas por supuesto, lo mismo dicen ellas de nosotros. Mira las caras que ponen. Dicen que no nos pueden entender. Ahora, yo les digo, muchachos, otra vez. La única manera, muchas veces he ministrado esto y con estas palabras, de poder entender a la que el Señor te dio por compañera, piensen que en mi casa hay 4 mujeres. La única manera es poder, yo les digo esto, tenés que entender la psicología de la mujer y meterte dentro de su cabeza para poder pensar como ella piensa y más o menos entender lo que cree de vos. No es, mira las caras que me hacen. Impresionante. ¿Lo haría usted? ¿Se metería en el cuerpo de una mujer, en la cabeza de una mujer para poder entenderla? Ninguno contesta. Bueno, eso hizo Jesús. Para poder entendernos, lo que él hizo fue, se metió en este envase, en esta caja, para poder entenderme. Y al poder entenderme, entonces, porque Dios diría, pero escúchame. ¿Qué hora es? Iba a decir tonto, pero lo digo después. Escúchame, 75 milímetros de tabaco no te pueden dominar. Dios diría, Dios. Pero Dios hombre, Jesús diría, papá, yo lo entiendo. Yo estuve metido en ese mismo envase.
bancalo, morí por Él, derramé mi sangre por Él. Esa es la gran diferencia de por qué era necesario que ande en tus propios zapatos. Termino, el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Teniendo a este gran sumo sacerdote, teniendo a este que hizo todas las cosas, teniendo a este que hasta el último momento está pensando en vos, aquel que cuando tiene algo que no entiende no se va, sino que viene a tu vida, aquel que hace cualquier cosa con tal de darte lo que vos querés, entonces te abrió el camino, te abrió el lugar. Acércate pues confiadamente, sabiendo que cuando entres Dios te da lo que vos quieras. Por eso usted tiene que adorar a Dios, tiene que pasar tiempo en la búsqueda de Dios, tiene que dedicar tiempo, su corazón abierto ante Él, tiene que entrar. Cuando usted entra, Él no es un rey que lo va a echar, Él es el rey que recibe, no es el que lo va a calificar, Él es el que extiende sus brazos, y así como extendió los brazos en la cruz, extiende los brazos para recibir, para abrazar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo que necesites depende y lo encontrás en la relación con Él. Todo lo que vos necesites se encuentra en la presencia de Dios. Cometiste un error, pecaste, metiste la pata, te equivocaste, lo dejaste, otra vez volviste a un camino equivocado, dijiste 20 veces voy a hacer, nunca hiciste y volviste para atrás. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ella sabe también cuántas veces sos capaz de equivocarte, cuántas veces capaz de prometer y no cumplir. Hiciste pactos, prometiste cosas a Dios que no cumpliste. Tranquilo, todo el mundo lo hace. Los pactos en los momentos emocionales son complicados, son difíciles. Recuerdo Dante Gebel en el año 99 haciendo un pacto con la juventud, diciendo que ese era el último gran avivamiento sobre la tierra, hace 15 años, y decía el pacto, un pacto de santidad. ¿Sabe cuánto habrá durado ese pacto? Duró la emoción que tenían los pibes en esa noche, y hasta la mañana siguiente, la noche siguiente ya, chao tu pacto. Los pactos así, por eso es fácil manipular a la gente. Por eso algunos de ustedes le han metido la mano en el bolsillo, le habrán hecho hacer compromisos que no son correctos, le habrán sacado más de lo que tienen, porque en los momentos emotivos uno da lo que quiere, lo que sea, y dice, promete todo, sí, sí. Pero cuando se enfrió, ahí piensa y ya es tarde. Así que si fallaste en un pacto, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ponernos de pie y presentar las ofrendas al Señor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.